Buenas noches, querido maestro. Precisamente en esta coyuntura que nos encontramos, hoy día tenemos que dar como idea fundamental cómo se forma el derecho. En todo caso, tenemos que hablar de la antropología y la sociología jurídica. Desde años atrás, quiero decir, desde la época primitiva, siempre se ha tratado de buscar una mejor forma de vivir en sociedad. Tal vez sin esa performance de tener como idea la sociedad, pero siempre se ha tratado de buscar justicia cuando tal vez en un grupo de personas alguien aprovechaba de otra. Esto quiere decir que siempre se ha tratado de buscar una idea fundamental de mejor convivencia en sociedad. Dos soportes grandes del derecho en la actualidad vienen a ser la sociología y antropología jurídica, o también llamados antropología y sociología del derecho. También tenemos que afirmar, hablando de la antropología y la sociología jurídica netamente, entendamos que la antropología jurídica estudia precisamente los comportamientos y los sistemas normativos del control social que conforman cualquier sociedad. Esto significa todas las normas que tienen que ver con nuestra sociedad, el comportamiento también de nosotros. En cambio, en el caso de la sociología jurídica, tiene que ver las causas y los efectos que éstas producen. Yo podría trasladarlo a lo que hoy en día sucede. Hablando de la antropología jurídica, diría yo, ¿por qué nos hemos polarizado demasiado? Tenemos los dos extremos. Un extremo, tal vez donde yacen las clases altas económicas, y un otro extremo donde están netamente los pueblos olvidados, aquellas personas que tal vez que se han sentido que nunca han sido escuchados precisamente por el Estado. Adjudicaría yo esto un estudio netamente antropológico por el porqué de este comportamiento. Tiene que haber un porqué. No quiero emitir juicios, pero de alguna manera, si se trata de mi opinión, diría tal vez que un lado está bien parado, económicamente hablando. Es más, en esta plena pandemia han tenido ganancias hasta por más de 40% de lo que normalmente tienen. Y por otro lado, hemos tenido una población que tal vez han visto perecer vidas junto a sus familiares, por lo cual creo yo merece un estudio profundo de forma antropológica. Por otro lado, también es importante hablar y dar una idea con respecto a cuál es la visión sociológica en todo caso, cuáles son los factores o cuáles son las causas que esto haya sucedido. ¿Por qué nuestro país se ha polarizado demasiado? Esto tiene que ver precisamente con nuestra sociología jurídica, como bien ya lo hemos adelantado, también llamado sociología del derecho. Es la encargada, evidentemente, de poder observar estos comportamientos, el porqué, las causas y los efectos. Evidentemente, entre las causas, tiene que ver aquellas poblaciones olvidadas, aquellas poblaciones que tal vez nunca se han sentido representadas, que solamente en estas épocas han ido a visitarlos, pero después olvidados. Con esto tampoco quiero desmerecer el trabajo o el engrandecimiento de nuestra patria que ha tenido en los últimos 20 años en manera económica. Seguro que ha habido un crecimiento, pero lamentablemente no ha alcanzado a todos los estratos sociales. Es lamentable poder hablar de márgenes, de niveles, pero sucede en nuestro país. Entonces, es lógico que la sociología también tenga que dar un razonamiento a esta situación. Y por otro lado, lo más preocupante es precisamente los efectos que pueda suceder en adelante. Si digamos, podría darse, como quien dice, que gane un equipo que está ligado a la economía superior, tal vez que este poder, o en todo caso, que esté ligado al poder, pues sea inestable, porque estoy más que seguro que estas personas no se van a sentir tranquilas, ¿no? Que van a batallar, que lamentablemente no se van a sentir conformes. Por otro lado, si en el otro caso ganara, digamos,
la persona que representa, vamos a llamarle así, a estas personas entre comillas que se han sentido olvidadas, también va a haber una repercusión en el sentido que los poderes económicos lamentablemente no se van a sentir satisfechos, se van a sentir incómodos y tal vez podrían abandonar nuestro país en materia de inversión. Definitivamente, me doy cuenta y estoy seguro que también mis compañeros y toda la sociedad tiene mucho que ver, en todo caso, el estudio de la antropología y la sociología jurídica. Solamente para tener una idea coherente, recordemos que la sociología que ha pasado, por ejemplo, o que se ha visto completamente, digamos, representada y por más de los esfuerzos que se ha hecho, por ejemplo, en Venezuela, es enorme las evidencias que se ha dado en materia, digamos, de estudio de sociología jurídica en el campo de por qué ha pasado lo que ha sucedido, digamos, por ejemplo, con la inmigración de los pobladores venezolanos. Esto quiere decir que esto netamente tiene que ver con un fenómeno que lamentablemente existe en la sociedad. Hay fenómenos que no se pueden controlar y precisamente es materia de estudio de la sociología jurídica. Estoy seguro que existen muchos hechos que suceden en nuestra patria y en nuestra sociedad y también merecen estudio de la sociología, que seguro que más adelante ellos tratan de buscar mejores soluciones, mejores leyes, mejores formas de comportamiento para que esto pueda dejar de suceder en nuestra patria. Para finalizar, es importante y preciso recalcar que la antropología precisamente nos da ese soporte de poder entender a las diferentes ideas antropológicas, ideas culturales que posee nuestra sociedad. Ya decía, según Krauss, existen tres campos: conflictos y luchas, control social e ideología. Esto nos permite precisamente estudiar cada aspecto de cada ser humano y evidentemente en nuestra sociedad. Y con respecto, digamos, a la situación sociológica del derecho, también es importante recalcar que sin ella no podría existir derecho, que sin ella no podríamos adelantarnos a ciertas situaciones que pueden pasar más adelante con nuestra sociedad. Entendamos bien que necesariamente estas dos disciplinas son el soporte fundamental del derecho. Uno, para prever, y dos, para tal vez corregir aquellos comportamientos que tenemos de mal en la sociedad, como la delincuencia, que esperemos un día, que si bien es hecho hoy en día, es un hecho, pero ojalá que más adelante pueda menguar y se pueda pagar. Esto netamente tiene que ver precisamente con el estudio de la sociología para poder dar un mejor soporte al derecho y que ésta pueda emitir una mejor norma que pueda dar solución, por ejemplo, a este lamentablemente crimen que hoy en día existe. Gracias. Buenas noches.